la alta precisión de los ratones esto de eso es magnífico. Bueno, buenos días. Además de agradecer la invitación, en este caso a Profie, ¿no? Y las personas de María y de Nacho que contactaron conmigo, estoy especialmente satisfecho porque resulta que me convocan para algo en cuyo enunciado y en cuyo subtítulo identificaría lo que yo quisiera decir al respecto. O sea, simplemente leyendo el título, el subtítulo y el título de la mesa, digo, ya está. Lo que a mí me gustaría destacar de esta manera de luchar contra la marginación social está dicho ya en el subtítulo y en el título de la mesa. Por lo tanto, yo, si acaso, pues, ilustrar alguna cosita, pero es curioso porque normalmente cuando uno va a un acto, una mesa redonda, tiene uno como que buscar el adaptar lo que voy a decir y aquí no, digo, pues si es el guión de lo que yo podría decir al respecto. Por otra parte, me encanta que un grupo de investigación en el ámbito educativo, docente, de formación del profesorado, hable de marginación social. Esto hace no demasiado tiempo. Decía, bueno, pero si vosotros sois docentes, escuela, currículum, y me habla de la marginación social, si la escuela precisamente es un elemento de superación de ese hecho, eso es un problema social, ¿no? Y sin embargo vosotros habláis de comunidad educativa y prácticas disruptivas, cuidado, socioeducativas, volvéis a insistir en ese tema, en el sentido de que la marginación social es una circunstancia fabricada, pero cuyo enfrentamiento no es solo desde el ámbito de las agencias más tradicionalmente sociales, sino que metéis la concepción de socioeducativa porque la educación es otra agencia que, unida al resto de las agencias, conforma un proyecto determinado, un proyecto común, conforma una comunidad de acción. Y no solamente una comunidad, digamos, educativa, una comunidad de barrio, de ciudad, de visión de construir un proyecto común con la ciudadanía, no a espaldas de la ciudadanía, y cómo desde ahí ya enfoca o nos orienta en cuál es la manera que se percibe desde este grupo de investigación la lucha contra la marginación social, y es lo que yo considero que sería efectivo y además es lo que yo considero que orienta o debe orientar mucho de lo que es la tarea de la agencia educativa, del sistema educativo, del aparato educativo, del formato de la educación. Por tanto, digo que prácticamente coincide claramente con lo que defiende, y más aún cuando dice, con la idea de formar redes, o sea, habla de entramado, no habla de justaposición. No es la gente social, los trabajadores sociales, los centros de salud, tal, sino que habla de un entramado de colaboración en busca, no de la superación de la marginación, sino de la transformación de una sociedad donde la marginación no tuviera camino. ¿Entendido? Por tanto, repito que coincido plenamente, y en este caso no tengo que adaptar mi discurso a lo que más o menos, o lo que se planteaba en el título del ciclo y de la mesa. Hay una cosa que quiero destacar, y es verdad que todas las compañeras que me que han participado hasta ahora han hablado del tema de las prácticas disruptivas. Y es verdad que es un término últimamente de moda, ¿no? Pero con distintas excepciones que sabéis todos. Yo voy a tomar una que precisamente planteé la convocatoria, que es la de romper la frontera de lo obvio. Y la cultura docente adolece mucho de una práctica, una concepción de la cultura y del conocimiento muy de lo de siempre. Si bien es verdad que surgen cada vez mayores iniciativas de oposición o de prácticas alternativas, pero sin embargo significa un acto, como habéis planteado, de resistencia o incluso de beligerancia
ante esas rutinas que marcan la vida de los centros de una manera, esa cultura docente basada en determinadas condiciones de distribución del poder en las instituciones, son elementos que realmente frenan una práctica que podemos llamarla disruptiva, que significa romper fronteras y como dice Bell Hooks, que por cierto vi que lo pusiste en las redes sociales el otro día, el libro de Transgredir, me enseñar a transgredir, pues Bell Hooks planteaba esa necesidad de otra mirada, que eso supone romper determinadas tradiciones, sobre todo concebir de una manera ambiciosa esa función educadora o esa función educativa que tienen las instituciones escolares. No me enrollo más, solamente, como yo creo que en este caso a mí se me ha traído, pienso, porque llevo 12 años cogiendo o relatando experiencias de escuelas solo públicas, con una opción personal que tomé de que solo fueran escuelas públicas, pues esos 12 años recogiéndolas e incorporándolas en un periódico de tirada nacional como El País y estar hablando de unas 240 experiencias, referencias a prácticas disruptivas enfocadas a la lucha contra la marginación social, pues podemos encontrar ejemplos o modos de hacer, pues, si no en las 240, en 128 o en 217. O sea que, entonces, claro, Analía hablaba de 10 minutos, usted, no sé cómo resumir 240, pero yo lo que voy a hacer en este momento es utilizar mi voz para darle voz a los maestros y a las familias que en algunas de estas experiencias han dicho algo sobre cómo han concebido la educación, la escuela o cómo han vivido la escolaridad de su hijo, etcétera, etcétera. Entonces, voy a hablar en primer lugar de una experiencia que esta que de aquí, esta en principio se llama en la comunidad de Al-Partir se educa en el bienestar. Bueno, Al-Partir es un pueblecito de unos 600 habitantes, está en la España vaciada, en la comunidad de Aragón, y desde hace ya 10 o 12 años que mantiene una cierta estabilidad del equipo educativo, han conseguido una complicidad entre pueblo y escuela, de tal manera que la escuela se siente orgulloso del pueblo donde vive, donde reside, y el pueblo se siente orgulloso de la escuela que tiene. Había algunas afirmaciones de la alcaldesa hablando del equipo docente, digo, esto sí es verdad que es disruptivo, porque vamos, con qué orgullo hablaba de ese equipo docente. Yo voy a decir aquí nada, pero bueno, ahí tenéis las historias de cada uno de ellos, con vídeos, declaraciones, ejemplos de una de aula, etcétera, etcétera, etcétera. Y en este caso, en este centro, que por cierto, con un índice de natalidad negativo, el 20 y tantos % de la población es de origen inmigrante, sobre todo rumano y magrebí, y el 50% de los estudiantes escolarizados son inmigrantes. O sea, en una España vaciada, con una preocupación de desaparecer, en un núcleo vecinal de estas características, el 50% de los escolarizados son magrebís y de origen rumano. Hay una cierta complejidad y, sin embargo, preocupándole los resultados escolares, el nivel de logro que podrían obtener, ¿sabéis lo que le centra su tarea? La búsqueda del bienestar. Un colegio que busca bienestar, ¿y eso cómo se mide en PISA? Indagando sobre ello, repito, el nivel de profundización que hace cuando estudia el entorno, vamos, es escalofriante, pero quería darle la impronta a su escuela en los últimos años con este proyecto de bienestar, pero no era un proyecto de la escuela, era el proyecto del pueblo. El consejo escolar, digamos que coordinaba ese proyecto con complicidad con la vecindad y con el ayuntamiento, porque anualmente organizaban y organizan unas jornadas pedagógicas que determinan entre la comunidad de vecinos, el ayuntamiento y el consejo escolar
la definición y llegan a acuerdos de tal manera que los que trabajan en el centro se hagan también una preocupación de lo que quieren mejorar en la vecindad. Población inmigrante, culturas diferentes, y todos dicen que hablan del bienestar. Y las jornadas pedagógicas de este año en el que yo cojo la experiencia se llama así, bienestar emocional, pero bienestar emocional a la que asisten a esas jornadas no solamente la comunidad educativa en sentido estricto, familias, asiste todo el pueblo. Todo el pueblo va a las jornadas pedagógicas organizadas por el Consejo Escolar. Os daría multitud de detalles de cómo quieren apadrinar un olivo y allí en el colegio, por ser un árbol ya centenario, y cómo el ayuntamiento es el primero que empieza a incorporar eso como preocupación y ya no es un proyecto del colegio, es un proyecto del pueblo. ¿Entendido? O bueno, habría muchas más experiencias. Pero yo, a partir de ahora, no quiero hablar yo más y quiero darle la palabra a las maestras, los maestros. Una maestra de este colegio, Ramón y Cajal, al partir, dice: la implicación de los vecinos y las familias es muy fuerte. Y eso hace que lo difícil, en muchos casos, se vuelva fácil. Al poder trabajar juntos, solventando dificultades y estar todos tan implicados, la tarea se nos facilita. Es verdaderamente una gran comunidad educativa en la que aprendemos todos de todos y nos beneficiamos de nuestras diferencias. La diversidad nos enriquece. Está la maestra que está en el colegio del Partir y que conjuntamente con el resto de profesores y el consejo escolar hacen unas jornadas pedagógicas con el ayuntamiento sobre el bienestar. Un estudiante de magisterio que estaba haciendo las prácticas en este colegio dice: me ha gustado mucho observar que las familias participan en la vida escolar, entran en el aula, ayudan a mejorar el aprendizaje, organizan talleres, aportan información sobre cómo era la escuela en su infancia y sobre el pueblo, ayudan a conservar el patrimonio del pueblo. Las relaciones que se generan entre el alumnado de distintas edades dentro del aula, en los recreos y en el propio pueblo, crean una red de apoyo a la vida de todas las personas. La confluencia de realidades fuera, realidad dentro, complicidad y la creación de un bienestar dentro de las relaciones de la escuela no es la función que darse en ese ámbito, sino vivimos bien en la escuela porque vivimos bien nuestra realidad, en el pueblo, en el lugar. La vecindad forma parte de este mismo proyecto. Nos vamos a Sevilla, al barrio de La Plata. La barriada de La Plata se suele conocer como el barrio de su eminencia, un barrio de inmigración tradicional, del campo a la ciudad, donde se ha quedado con una infraestructura, digamos, de vivienda algo obsoleta y bastante problemas de cortes de luz, etc. Hay cierto menudeo de droga, una cierta sensación de peligro, pero en fin, cierta prevención en las calles, etc. Pues en ese barrio está el Colegio de Infantil y Primaria de Llano del Valle. Y había una profesora de música que sabía tocar el violín. Y un día se acerca a clase con el violín de su hijo, al que enseñaba a tocar el violín. Cuando los chicos oyen tocar el violín, se prendan y se enseñan. ¿Y por qué no nos enseña a tocar el violín? Claro, el primer problema es que cómo consigo yo violín aquí ahora para... Empezó campaña de crowdfunding, obtuvo donaciones. La publicación que hicimos en el país se refiere a esta, que dice: estudiantes de primaria llenan las calles de música. Entonces, una de las iniciativas de publicarlo es para difundir la necesidad que querían donaciones y tal. Pues de los 140 y tantos alumnos de primaria, 56 tienen violín.
y el 56, en la barriada de La Plata, constituyen un grupo al que llaman en las fiestas del pueblo, del barrio, y en las fiestas de barrios cercanos, próximos. Incluso han estado en Sevilla con conciertos o ediciones con canciones populares tocando el violín. Dice la madre de una familia gitana que tiene una hija en cuarto de primaria y un hijo en primero. Mira, por un lado yo opino que a los niños los quitan de las calles. Yo veo que mi niño está adelantando mucho. Mi niña, desde que tiene el violín, está más tranquila. La ilusión que ella tiene para explicarnos lo que ha aprendido es que nos conmueve. Están adelantando mucho mis niños, de inteligencia y de todo. Y lo que más me gusta es la emoción que ellos tienen para explicárnoslo y que veamos cómo lo han aprendido. Esta es la percepción que tiene esta madre sobre el trabajo de esa escuela. Y Teresa Muñoz, Fría, orientadora del centro, añade: este proyecto supone para nuestro alumnado abrir una puerta a un mundo hasta ahora inaccesible para ellos, tocar el violín en la barriada de La Plata. Y darle la oportunidad de alcanzar esa singularidad, esa importancia y esa relevancia que tanto necesitan en un barrio tan desfavorecido como nuestra barriada de La Plata. Ahora nos vamos a un barrio de Málaga, Carlinda, donde hay un instituto, supongo que conocéis, el Carlinda, y una profesora de biología y geología que dice: cuando un estudiante viene de su casa, viene con su forma de actuar. Te contestan como están habituados y como escuchan en su día a día. Debemos mostrarle otro modo de responder, otra respuesta, otro modo de conocer y, sobre todo, no enjuiciar. Porque están condicionados por su entorno, por su vida, por lo que han conocido desde siempre. Quizás con el estudiante que salta hay que ver por qué está saltando. Hay que descubrir qué lleva a ese niño en ese momento a tener ese sentimiento. Comenzando a trabajar desde ahí, avanzamos un montón con ellos. La profesora de biología y geología. Bueno, con este espacio de 10 minutos yo ya termino con una frase. Si no, si queréis me puedo enrollar más. No. 10 minutos está con una frase, en este caso de Bell Hooks. Bell Hooks es un seudónimo de Gloria Watkin, que es una intelectual, profesora universitaria, activista, mujer negra que pasó desde el tiempo en el que estaba escolarizada en una escuela segregada para blancos y para negros a una escuela no integrada, pero una escuela donde iban blancos y negros, ¿no? Entonces vivió todo ese proceso y se prometió a sí mismo que sobre eso ella quería seguir hablando, aparte de que es una escritora reconocida y escribe sobre otros muchos temas, ¿no? Y me llamó la atención esta afirmación que yo os traigo. El libro se llama Enseñar a transgredir y es una, digamos, porque apoya, o sea, está muy pegado al pensamiento de Freire, ¿no? El gran maestro, y entonces quiere hacer símil, enseñar a transgredir con la educación como práctica de la libertad, ¿no? O sea, cómo educar los peces, contribuir a ser libres. Y dice, llamando la atención a los profesionales de la educación, los profesionales de la enseñanza. Estamos llamados a renovar nuestro entendimiento si queremos transformar las instituciones educativas y la sociedad, para que de la manera en que vivimos, de la manera en que enseñamos y de la manera en que trabajamos pueda reflejar nuestro deleite por la diversidad cultural, nuestra pasión por la justicia y nuestro amor por la libertad. Yo no tengo nada que añadir a estas palabras y gracias en lo que quería aportar. Bueno, vamos a ver.